Listo, chicos, buenas noches con todos. Damos inicio entonces a esta clase, a esta sesión número 6. En la sesión número 6, el tema que nos toca tratar está relacionado a los impedimentos que tienen las personas para contratar con el Estado. Me comenta Joana que ya están todos conectados, así es que empezamos esta clase. Me imagino que han dado correctamente sus exámenes de las primeras 4 sesiones y si tuviesen alguna consulta respecto de ello, me la pueden hacer, no hay ningún problema. Si gustan antes de iniciar la clase y si no, mientras como se vayan acordando. Espero también que hayan pasado un bonito Día de la Madre, las que son madres, por supuesto, y las que no, pues que hayan tenido la oportunidad de pasarlo al lado de sus madrecitas. Me pregunta, muchos no han resuelto todavía el examen que está colgado en la plataforma, el primer control. Recuerden que ese examen es para, digamos, medir los resultados, acuérdense el presupuesto por resultados, los resultados de este curso, ¿no? De este primer módulo, ¿ya? De las 4 primeras sesiones. Ok, listo. Entonces mañana no se olviden de ya ir terminando el examen, por favor. Muy bien, chicos. Entonces, perfecto. Váyanse todavía el 19. Muy bien. Entonces, no dejen para mañana lo que pueden hacer hoy, ¿ya? Así es, el examen todavía será al final, ¿ya? Listo, chicos, muy bien. Ahora sí ya dejemos de lado ya el tema del cuestionario. Muy bien, entonces, el día de hoy vamos a tocar un tema también interesante, un tema muy, muy importante, que nosotros lo conozcamos tanto como funcionarios de alguna entidad, como trabajadores de una entidad pública, y también como proveedores del Estado, es decir, como posibles contratistas, porque han habido muchos casos en los que el proveedor, sin saberlo, ha incurrido en alguna causal que posteriormente le ha generado, por ejemplo, el inicio de un procedimiento administrativo sancionador. Entonces, es importante por eso conocer cuáles son los impedimentos que la norma establece para contratar con el Estado, porque si yo contrato estando impedido, entonces puedo hacerme acreedor a una sanción, que lo veremos también en otro módulo, a una sanción que la va a dictar el Tribunal de Contrataciones y que puede pues llevarme a una inhabilitación temporal de ser el caso, ¿no? Así es que es importante entonces que todos, tanto funcionarios de las entidades públicas como los posibles participantes, tengamos conocimientos de esos impedimentos para contratar con el Estado. Entonces, en principio, cuando hablamos de los impedimentos, lo que tendríamos que mencionar es lo siguiente, que por una cuestión de libertad o por una regla general, todas las personas tenemos el derecho a la libertad de empresa, a la libertad de tránsito, a la libertad de contratar. Constitucionalmente las personas somos libres de poder contratar. Esa es la regla general. Sin embargo, en el caso de la norma de contrataciones del Estado, hablando específicamente de esta ley 3022.5, la norma establece algunos supuestos en los que a determinadas personas, por las condiciones o por el poder que ejercen, por los cargos, por el tipo de trabajo que desempeñan, les impone una limitación a ese derecho de contratar. Y la norma les especifica diciendo que estas personas no pueden contratar con el Estado, porque de lo contrario pondríamos en riesgo, por ejemplo, el principio de igualdad, ¿no es cierto? Ustedes se imaginan a un congresista compitiendo en un procedimiento de selección con su compañero Sergio Juárez, ¿cierto? O con Victoria Pérez. Evidentemente habría una desproporcionalidad, ¿no es cierto? Que Aldo dice. Se equivoca, dice. Nos imaginamos a Aldo participando con algún ministro, por ejemplo, va a ganar Aldo, ¿no?
pues, en efecto, va a generar una distorsión, va a generar algún conflicto de intereses, porque evidentemente es posible que el funcionario pueda querer favorecer, en este caso, a este ministro, a este congresista, etc. Entonces, partimos señalando eso. Me pregunta Anita, ¿no? O un funcionario que tenga un familiar que esté como proveedor. Claro, efectivamente, ¿no? Como dice Anita, imaginémonos a un funcionario, yo Victoria Pérez, soy funcionaria pública, voy a calificar un procedimiento de selección y mi cuñada está participando como proveedora del Estado, ¿cierto? Entonces eso va a generar un conflicto de interés. Entonces, la norma, les mencionaba que tenemos la regla general, es que todos tenemos la libertad de contratar. ¿Ya? Pero sin embargo, la norma me establece que ciertas personas, en ciertos casos, no pueden contratar con el Estado. Entonces, los impedimentos, y esto quiero que se nos quede muy claro, los impedimentos, al ser normas que restringen derechos, quedamos de que el derecho es a participar, a contratar, pero como los impedimentos son una norma que restringe derechos, entonces se tiene que interpretar de una manera literal o de una, normalmente lo conocemos como que no podemos establecer otros tipos de impedimentos por analogía. Es decir, la lista que nos da la norma es un número clausus, es decir, es un número cerrado, no es un número apertus, es decir, no se pueden incorporar alguna interpretación que yo crea que debe entrar en ese impedimento, porque el impedimento debe ser literal, aquellos impedimentos que están señalados en la norma de contrataciones públicas, específicamente en el artículo 11 de la ley, y me parece que hay por ahí un artículo del reglamento también, y alguna disposición complementaria también. Que por cierto, eso a mí me parece muy mal elaborado, porque realmente los impedimentos deberían estar señalados únicamente en la ley. No podrían o no deberían estar señalados ni en una disposición complementaria ni en el reglamento. Pero lo tenemos estructurado de esa forma y debemos acostumbrarnos simplemente a que si se encuentran en el reglamento o en la disposición complementaria o en la misma ley en su artículo 11, finalmente debemos conocer cuáles son esos impedimentos. Su compañero Jorge menciona, dice, precisamente ayer en Panorama se vio un caso donde uno de los contratistas tenía un familiar que era el coronel de la policía y dijo que eso no les interesaba. Bueno, vamos a ver realmente hasta dónde calzan estos impedimentos, porque acordémonos que los impedimentos solamente son aquellos que están tipificados en la norma. Y vamos aquí en este caso es importante mencionar también esto, ¿no? A veces aquello que puede resultar no ético, ¿ya? No necesariamente tiene por qué estar encuadrado en el tema de los impedimentos. Vamos a imaginar que es un familiar que no está dentro del grado de prohibición. Si es que la norma no lo está prohibiendo, entonces no se configura el impedimento. Que éticamente sea muy cuestionable es otra situación, pero no está incurriendo en ninguna infracción porque el impedimento no está regulado, ¿ya? Sí, hasta cierto grado de consanguinidad. Hoy lo vamos a ver hasta qué grados de consanguinidad y en qué supuestos y también en qué ámbito, ¿ya? A ver, su compañero Roberto me pregunta, una consulta, disculpen que yo interrumpa, pero siempre me gusta leer las preguntas e ir contestándolas para avanzar con todos. Pregunta Roberto, ¿qué requisitos se debe tener para trabajar en el área de logística de una entidad del Estado? ¿Necesariamente tiene que ser titulado de una universidad o basta que sea estudiante de una universidad aún? Roberto, eso va a depender realmente del requerimiento que haga la entidad. Depende para qué cargo lo necesita. Evidentemente, si es que va a ser, por ejemplo, algún jefe, alguien que va a tomar decisiones, evidentemente la entidad tendrá que valorar si es que le es más efectivo, por ejemplo, un estudiante o de repente un titular, ¿no es cierto? O un colegiado. Y como menciona su compañero Aldo, también va a depender de lo que establezca, si es que el cargo está regulado específicamente en el ROF y en el MOF,
tendrán que adecuarse a lo que se establece en estos instrumentos que tiene la entidad para poder clasificar a sus trabajadores. Ahora, recordemos que en el caso de los que trabajan en el órgano encargado de las contrataciones, aparte de lo que señala en su ROF y en su MOF, por una disposición que establece la norma de contrataciones, deben ser, en este caso, certificados por el OSI, ¿cierto? Tienen que estar certificados. Actualmente, esas certificaciones han sido ampliadas de oficio, por lo que nos encontramos todos aquellos que estamos certificados con una certificación extensiva. Y como menciona también su compañera Anaí, ¿verdad? Va a depender también, de acuerdo al cargo que vas a ocupar, la certificación según los niveles, porque vamos a ver que hay diferentes niveles, ¿cierto? Eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos el tema de la certificación por nivel. ¿Ya? Claro, como menciona su compañera Yurit, ¿verdad? Los subgerentes regularmente son titulados y colegiados. Por eso, va a depender mucho de lo que establezca su ROF y su MOF y de lo que la entidad quiera, pues, para poder contratarlo, ¿cierto? Así es. Sucede que a veces en la municipalidad de Salto Piura son pocos los universitarios. Si es que eso ya va a depender realmente de una función del titular, de quien decida la contratación del personal, ¿no? Porque recuerden que finalmente este personal es quien va a ayudar al titular a cumplir sus objetivos. Entonces, yo particularmente si fuera titular de alguna entidad, lo que procuraría es que mis trabajadores, mis profesionales, estén lo más capacitados posible, porque de ello va a depender el éxito de mi gestión, ¿verdad? Pero lamentablemente no todos piensan así y, bueno, van dando pues la oportunidad también a como se presente, ¿verdad? Pero para ello sí deberíamos tener en cuenta lo que requiere la entidad, el ROF, el MOF, para poder realizar esas contrataciones. Sí, nos salimos del tema. Muy bien. Entonces, regresemos por favor al tema, ¿ya? Chicos, entonces estamos en el tema de los impedimentos. No nos vayamos por otra situación. Entonces mencionaba que esos impedimentos tienen que ser literalmente establecidos en la norma. Ahora sí, recordemos qué es lo que establece, ya presten atención chicos, luego ya comentamos de dónde somos. ¿Qué es lo que me establece la norma específicamente en su artículo 11 de la ley de contratación específicamente? La norma establece que cualquiera sea el régimen legal de la contratación aplicable, están impedidos de ser, ¿y qué es lo que me menciona? Los términos que vemos en esta lámina. Participante, postor, contratista, e incluso, aquí en esta lámina falta el subcontratista, ¿ya? Y luego dice, incluso en las contrataciones a las que se refiere el literal A del artículo 5 de la ley. ¿Se acuerdan ustedes cuando hablamos del artículo 5? En el artículo 5 nosotros hablamos del ámbito de aplicación y hablamos que hay ciertos supuestos en los que no se aplica la norma de contrataciones y que no están sujetos a supervisión. Pero también vimos aquellos otros supuestos en los que no se aplica la norma de contrataciones, pero sí están sujetos a supervisión. Y el primer caso que vimos en el literal A del artículo 5 eran justamente las contrataciones que sean iguales o menores a 8 UITs. Entonces, la norma establece que estos impedimentos de los que vamos a tratar también se aplican a las compras iguales o menores a las 8 UITs. Y veamos entonces ¿cuál es el significado de estos términos? Participante, porque están prohibidos de ser participante, postor, contratista o subcontratista. 4 categorías que la norma le prohíbe, en este caso, a los proveedores del Estado para contratar, ¿no? Valga la redundancia, para contratar con el Estado. Entonces, veamos lo siguiente. Estas 4 categorías de las que estamos hablando es el mismo proveedor. Es el proveedor es aquella persona natural o jurídica que se inscribe en el Registro Nacional de Proveedores y obtiene un registro, y es decir, una habilitación para poder participar y poder contratar con el Estado. Ese es el proveedor, aquel que está habilitado para poder contratar con el Estado. Empieza a obtener estas categorías cuando sucede lo siguiente. ¿Cuándo es participante?
Participante es cuando el proveedor decide participar en un procedimiento de selección y se registra en el procedimiento. Y, por ejemplo, interactúa como participante. Por ejemplo, se inscribe en el proceso, presenta consultas, presenta observaciones, eleva observaciones, etc. Este es un momento, el proveedor toma el nombre o la categoría de participante. Posteriormente, cuando esta misma participante decide presentarse en el procedimiento de selección y presentar una oferta, ¿sí? Una oferta ante el comité para que sea evaluada y para que la entidad tenga la posibilidad de elegirlo o no, aquí el proveedor obtiene la categoría de postor, porque está presentando una oferta. Posteriormente, si es que este postor tiene la oportunidad de ser adjudicado con la Buena Pro, que va a originar la suscripción de un contrato, cuando este postor adjudicado con la Buena Pro suscribe el contrato, empezará a denominarse contratista, ¿correcto? Y el subcontratista, aquella persona que también está extendido este impedimento, el subcontratista es aquella persona que sin tener un vínculo contractual con la entidad, ¿sí? Recibe el encargo por parte del contratista para poder realizar la contratación, ¿sí? Este subcontratista no tiene vinculación directa con la entidad. Cristian me pregunta, ¿hay un vacío en ese punto? Dime, Cristian, ¿a cuál vacío te refieres? A ver, todavía no estamos hablando de las participaciones ni de los accionistas, lo vamos a ver en el transcurso de la clase para no quitarnos la ilación. La subcontratación sí está permitida, por supuesto, dependiendo de que en las bases no se haya prohibido y además también dependiendo de los porcentajes. Si mal no recuerdo, es hasta el 30% o 40% que se puede subcontratar. Y además se puede subcontratar solamente aquello que no sea esencial. Aquello que es esencial no se puede subcontratar. Y además, para la subcontratación se necesita la autorización de la entidad, ¿ya? No nos vayamos con otros temas, por favor. No nos vayamos con otros temas y concentrémonos en lo que estamos hablando del tema de impedimentos. El tema de la subcontratación es una figura que la vemos en la etapa de ejecución contractual. No se preocupen que todos esos temas los vamos a tocar, ¿ya? Por el momento, entonces, nos contentamos con decir que los impedimentos también se le aplican a esos subcontratistas, ¿ya? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasaba? ¿Y por qué creo que es la finalidad de esta norma, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasaba a veces con los subcontratistas? Pues bien sencillo, aquel postor que estaba impedido para participar con el Estado, aquel participante que estaba impedido para contratar con el Estado, pero que igual tenía por allí sus contactos y le habían ofrecido probablemente este procedimiento de selección, qué sé yo, o que finalmente encontraba a otra persona con quien participar, esta otra empresa participaba en el proceso de selección, pero finalmente terminaba subcontratando a esta persona que estaba impedida para contratar con el Estado. Entonces la norma, creo que los legisladores se dieron cuenta también de esta sacada de vuelta a la norma, y en este caso dijeron, ok, el impedimento se va a extender también al subcontratista. Ahora, es un tema un poco complicado, ¿no? Porque el subcontratista no llega a tener ninguna relación con la entidad, sin embargo, se le exige que no tenga impedimentos para contratar con el Estado. Y además, en el tema de la subcontratación, como les mencioné, que más adelante lo vamos a ver, necesitamos la autorización expresa de la entidad para poder subcontratar. Listo. Entonces, ya sabemos que los impedimentos se aplican a estas 4 categorías de proveedor: al participante, al postor, al contratista y al subcontratista. ¿En qué? En los procedimientos de selección, cualquiera sea el régimen, e inclusive a las compras menores a 8 UITs.
Cuando hablamos de cualquiera sea el régimen, nos estamos refiriendo de que, por ejemplo, también entra aquí en estos impedimentos el régimen especial que hablamos, por ejemplo, de Petroperú. Petroperú también tiene que respetar este tema de los impedimentos para contratar con el Estado. Muy bien, vamos a conocer entonces todos esos supuestos que la norma establece como impedimentos. Y para hacernos un orden, ¿ya? Para entendernos de lo que estamos hablando y no confundirnos con tanta letrita que hay en la norma, en la ley, yo creo que debemos clasificar los impedimentos de la siguiente manera. Los impedimentos que prohíben la participación en todo procedimiento de selección, o sea, sin ninguna excepción en todos. ¿Sí? Esa sería una primera categoría. Los impedimentos que se aplican solamente en el ámbito territorial, los impedimentos que solamente se aplican en el ámbito de la entidad y los impedimentos que solamente se aplican en el sector, ¿ya? Eso lo vamos a ver y por qué. Por ejemplo, cuando hablamos de los impedimentos que se aplican en todo proceso de contratación, ¿sí? Acuérdense, cuando digo todo proceso de contratación, nos referimos a cualquiera que se establezca en cualquier jurisdicción, de cualquier municipalidad, etc. En todo proceso de contratación. ¿Quiénes son estas personas? El presidente de la República y el vicepresidente. También los congresistas, todos los congresistas, no de alguna bancada en especial, sino todos. También los jueces supremos de las Cortes Suprema de Justicia. Recordemos que los jueces supremos son aquellos que conforman justamente la Corte Suprema que se encuentra en la ciudad de Lima, ¿no? Recordemos que cada una de las jurisdicciones que conforma el Poder Judicial tienen sus cortes superiores, pero que resuelven en segunda instancia aquellos procedimientos que son puestos en su conocimiento de su jurisdicción. Tenemos también a los titulares y a los miembros de los órganos colegiados, ¿ya? De los organismos constitucionalmente autónomos. Cuando me refiero a los organismos constitucionalmente autónomos, y ustedes ya lo reconocieron en la clase pasada, estamos hablando del Tribunal Constitucional, del Ministerio Público, etc., ¿cierto? De la OMPE. Muy bien. ¿Quiénes más? Los ministros y los viceministros. Pero en el caso de los ministros y los viceministros, por aquí les quiero hacer un comentario, ¿no? En alguna ocasión incluso de esta norma del 3022.5, los ministros y los viceministros fueron excluidos de este impedimento de todo procuración y solamente fueron colocados en el impedimento en su sector. Sin embargo, yo creo que esta modificación de la norma generó muchos comentarios en contra, muchas creo yo, opiniones encontradas, que decidieron regresar a los ministros y a los viceministros al impedimento total, porque finalmente también tienen el mismo poder o la misma influencia que el vicepresidente, que los congresistas, etc. Entonces regresaron a todo proceso de contratación los ministros y los viceministros con una pequeña regulación que la vamos a ver en un momento. ¿Quiénes tampoco pueden contratar en todo proceso de contratación? Tenemos a los gobernadores y a los vicegobernadores, a los jueces de las Cortes Superiores de Justicia, es decir, de cada sede en cada departamento, ¿cierto? Los jueces que conforman la Corte Superior tampoco pueden participar en los procesos de selección. Tampoco los alcaldes, ¿ya? Y tampoco los titulares de instituciones o de organismos públicos del Poder Ejecutivo. ¿Cuáles son los organismos del Poder Ejecutivo? Todos los ministerios. O sea, los titulares de los ministerios no pueden participar en los procesos de contratación. Los funcionarios públicos, empleados de confianza, servidores públicos, pero que tengan poder de decisión. Y además, el gerente o gerentes de las empresas del Estado. Ninguna de estas personas que les acabo de mencionar pueden contratar con el Estado en ningún proceso de contratación. Su impedimento es un impedimento total. Y adicionalmente a que su impedimento sea total, se extiende, ¿ya? Se extiende hasta
12 meses después de haber dejado el cargo. ¿Ya? ¿En dónde? En sus mismos sectores. Sin embargo, les mencioné por eso el tema de los ministros y los viceministros. En el caso de los ministros y los viceministros, su prohibición es mientras ejerzan el cargo, ¿ya? Y luego 12 meses después de haber dejado el cargo, pero la prohibición solamente es en su sector. Es decir, si yo he sido ministra de Economía, mi impedimento después de haber dejado mi cargo solamente será en mi sector, más no en los otros sectores, ¿ya? Así está entonces regulada la norma para el caso de los ministros y los viceministros. En el caso de todos los demás que les he mencionado, en el ámbito de su sector, correcto, ¿ya? Los ministros en el ámbito de su sector. Pero los 12 meses después, ¿ya? Buenas noches. Ok, listo. En cambio, les decía que los demás, el presidente, los vicepresidentes, los congresistas, los jueces y los titulares, están impedidos en todo proceso de selección, en toda jurisdicción, incluso 12 meses después de haber dejado el cargo. Los ministros también, pero luego de los 12 meses, o sea, los 12 meses después, solamente en su sector. Recordemos también que en el caso de los gobernadores y los vicegobernadores, también de los gobiernos regionales, están impedidos para todo proceso por los 12 meses, pero una vez que termine su vigencia, su impedimento sigue por 12 meses, pero solamente en el ámbito de su competencia territorial, es decir, de su gobierno regional, ¿ya? Y también, me pregunta María Isabel, ¿y también implica para los parientes de todos aquellos? Sí, vamos a ver en un ratito para qué parientes, porque no es para todos, pero sí algunos parientes, y justo vamos a verlo en unos momentos, ¿ya? Lo que quiero entonces que nos quede claro de esta primera lámina es que a los que les acabo de mencionar, a todos ellos se les impide contratar con el Estado de manera total, en ningún procedimiento de selección e inclusive hasta 12 meses después de haber dejado el cargo, con las salvedades de que el caso de los ministros y viceministros, los 12 meses posteriores son en su sector y para los gobernadores y los vicegobernadores, los 12 meses siguientes son en su jurisdicción, ¿ya? Parece que en el caso de los alcaldes también. Perdón, en el caso de los regidores también, por eso es que no están acá. Muy bien, avanzamos entonces. Y ahora sí, los testaferros también están impedidos, pero vamos a ver que hay un impedimento específicamente para el caso de los testaferros, ¿ya? Lo vamos a ver en un momentito. En el ámbito territorial, porque actualmente, Joan, también están impedidos también los testaferros, ¿ya? O sea, vamos a ver en un momento cómo es que la norma los ha incorporado a su legislación. Ahora, ya no en el ámbito, o sea, no para todo proceso de contratación, sino vamos reduciendo y solamente hablamos del territorio en el que ejercen sus funciones. En este caso encontramos a los consejeros regionales y a los regidores municipales. Ellos están impedidos para contratar, pero solamente en el ámbito territorial, ¿ya? Solo en el ámbito territorial. Es decir, donde ejercen su ámbito de competencia. Pasados los 12 meses también siguen impedidos, pero siguen siendo solamente en el ámbito de su territorio. En el ámbito de la entidad. En el ámbito de la entidad, es decir, en la entidad en la que trabajan, están impedidos los directores de las empresas del Estado, los miembros del Consejo Directivo de los organismos públicos del Poder Ejecutivo, los servidores públicos que no tienen poder de dirección o de decisión, al contrario que en el proceso total. Recuerden que acabamos de ver los impedimentos totales y dijimos que allí estaban los servidores públicos que tenían poder de decisión. Aquí en la entidad solamente están prohibidos aquellos que no tengan poder de decisión. Y los trabajadores de las empresas del Estado. Ellos están prohibidos solamente en el ámbito de la entidad y hasta 12 meses después, en el caso de los 12 meses después, en el caso de los funcionarios sin poder de dirección y los demás, estarán impedidos en los 12 meses siguientes cuando hayan tenido alguna intervención directa en alguna de las actividades, por ejemplo, de actuaciones preparatorias
o que hayan tenido que determinado el valor estimado, etc. ¿Ya? A ver, vamos a leer la pregunta de Mabel. Yo soy servidora pública del Poder Judicial. ¿No tendría entonces ningún impedimento para vender a la sede judicial en mención? A ver, Mabel. Claro. Mabel, tú me dices que eres servidora del Poder Judicial, ¿no es cierto? Ok, y como servidora, tú estarías, si es que tienes poder de decisión, estarías en el ámbito, en ningún proceso de selección en realidad, ¿eh? Si es que tuvieras poder de decisión. Pero si no tienes poder de decisión, podrías estar en este impedimento en la entidad y por lo tanto en tu misma entidad no podrías participar en contrataciones con el Estado, porque eres una servidora pública y a pesar de que no tengas un poder de decisión, te encuentras en este ámbito del impedimento y por lo tanto no podrías contratar con el Estado, ¿ya? Independientemente de que no tengas poder de decisión, ¿ya? Pero sí podría en otra ciudad. Claro, en otra ciudad y también otra entidad, pues no. Porque acordémonos que el Poder Judicial es una sola entidad. ¿Ah? La entidad, por ejemplo, no sé ahora cómo regula el Poder Judicial, porque hasta hace poco el caso del Poder Judicial era una sola entidad. El titular de la entidad era el presidente de la Corte Suprema, que se encontraba en Lima. Las demás solamente eran, en teoría, como áreas usuarias de esa única entidad. Yo no sé si ya funcionó el tema de las unidades ejecutoras y que cada uno se ha independizado y tiene su titular de la entidad. ¿Ah? Ok. Y en el caso de un jefe de logística que renuncia para contratar con el Estado a través de una adjudicación simplificada como especialista en contrataciones para la misma entidad, estaría impedido también. Claro, estaría impedido. Ya son unidades ejecutoras, me consulta Mabel. Muy bien. Listo, estaría impedido en el caso que nos están consultando del jefe de logística. Él, en este caso, inclusive habría tenido facultad de decisiones, ¿no? Entonces no podría participar también. Y en el caso de la entidad, no puede, pues definitivamente. ¿Ya? Muy bien. Entonces, estamos quedando que así son estos impedimentos en el ámbito de la entidad. Fíjense ustedes que en el caso de la entidad ya encontramos a todos los demás trabajadores. Hablamos de servidores públicos sin poder de decisión, ¿ya? Y también los trabajadores de las empresas del Estado. Muy bien, recordemos entonces que estos impedimentos se extienden inclusive hasta 12 meses después de haber dejado el cargo. Aquí también hay otro mapita así interesante que lo encontré por allí, me lo copié, para poder diferenciarlo, ¿no? De manera regional, nacional, correcto, en el caso del sector o la jurisdicción y en el caso de la entidad. ¿Ya? Ahí está. Ahí están, ¿verdad? Sí lo pueden visualizar. Recuerden entonces, esto es importante, hasta 12 meses después de haber dejado el cargo. ¿Ya? Y ahora sí lo que preguntaban por ahí, ¿no? Lo de sus familiares. ¿Hasta qué punto están prohibidos los familiares de los trabajadores o de aquellas personas que nosotros hemos mencionado a contratar con el Estado? Fíjense, la norma precisa, y aquí también ha habido una variación porque antes este impedimento era un poco más complicado o más extenso, porque anteriormente este impedimento se extendía a los parientes hasta el 4º grado de consanguinidad y el 2º de afinidad, pero actualmente solamente nos encontramos hasta el 2º grado de consanguinidad o afinidad, ¿correcto? Ya no estamos como anteriormente teníamos 4º grado de consanguinidad, 2º de afinidad. Ahora tenemos que los dos tenemos 2º grado de consanguinidad o afinidad, ¿ya? A eso apunta el impedimento. Muy bien. Ahora, hay que tener en cuenta también que cuando nosotros veamos, sí, 2º grado. Hay que tener en cuenta que cuando nosotros leamos los impedimentos,
¿Ya? Sí, claro, ahorita vamos a dar el ejemplo. Les mencionaba que hay que tener en cuenta que cuando nosotros hablamos de los impedimentos, hay que tener muy en cuenta lo que la norma específicamente establece, ¿ya? Y, por ejemplo, la norma, ¿qué es lo que establece? Cónyuge, conviviente o los parientes, ¿sí? Hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, ¿ya? Y menciona que cuando la relación existe, por ejemplo, con las personas comprendidas en los literales C y D de la norma, ¿y cuáles son los C y D? Los C y D es el gobernador y los vicegobernadores y los consejeros, ¿ya? Dice que cuando se trate de ellos, el impedimento se configura en el ámbito y competencia territorial, ¿ya? Mientras estas personas ejerzan el cargo y hasta 12 meses después. ¿Por qué les digo esto? Acuérdense que hemos dicho que el gobernador tiene impedimento total, ¿no es cierto?, en ningún proceso de selección. Pero como está redactada la norma, pareciese que no es que pareciese, sino que así lo establece, ¿no?, que su pariente hasta el segundo grado de consanguinidad y afinidad, la prohibición solamente es en su territorio, ¿ya? Incluso hasta 12 meses después de haber dejado el cargo. Vamos a ver entonces, así es que este literal, el literal H, es un literal muy interesante que hay que leerlo cuidadosamente y analizarlo para ver en qué supuesto estamos hablando, porque este literal H es el que nos menciona al conviviente, al cónyuge y hasta los parientes en el segundo grado de afinidad o consanguinidad. Fíjese que ahora ya se estableció también el conviviente, ¿ah? Porque antes, cuando solamente decía el cónyuge, decía, oye, pero ¿y si es el conviviente? ¿No? Puede ser que no sean casados, pero están haciendo una unión de hecho. Entonces también se considera al impedimento como el conviviente y por lo tanto su segundo grado de consanguinidad o afinidad. 70 grados y 96 grados. Miren, aquí tenemos una figurita muy dinámica y muy sencilla para poder entender cuáles son el tema de los grados, de cómo se computan los grados de parentesco. Fíjense ustedes, aquí por ejemplo, hablando de algún trabajador, en el caso que nos presentaba su compañera, sus padres son sus parientes por consanguinidad. Cuando hablamos de consanguinidad o afinidad, cuando hablamos de consanguinidad, hablamos de lazos de sangre, familia directa, ¿ya? Y cuando hablamos de afinidad, hablamos de esa familia que se incorpora por algo, por ejemplo, por un matrimonio, ¿correcto? Es afín, porque el mismo grado que le corresponde a su esposa será el del trabajador en grado de afinidad. Entonces, el padre de un trabajador es su pariente en primer grado por consanguinidad. Y sus suegros, pregunta, el suegro de un trabajador, respecto del trabajador, ¿qué grado de afinidad o grado de consanguinidad tiene con el trabajador, el suegro? ¿Cuál es el grado? ¿Primero de qué? Es el primero de afinidad. Correcto, es el primero de afinidad. Muy bien, Sandra. Es el primero de afinidad. Y sus padres, el primero de consanguinidad. ¿Correcto? Así es. Distingamos. La afinidad es lo que va a ser de la pareja, del cónyuge, del conviviente. Y la consanguinidad es del sangre directa. Entonces, tenemos que su cónyuge, el cónyuge es en realidad para él está la prohibición, pues por eso es que dice por eso es que la norma dice que están prohibidos el cónyuge, el conviviente o los parientes en ese grado. ¿Ya? El cónyuge es como si tuviese la categoría del trabajador, por eso es que tiene el impedimento, dice el cónyuge o los parientes y empieza a decir, ¿no? El impedimento alcanza a los cónyuges de los impedidos, claro, es lo que estamos mencionando. Si yo estoy impedida, ¿sí? Mi cónyuge también está impedido, porque la misma norma lo establece. Claro. Muy bien. Entonces, muy bien. A ver, su compañera dice, y un sobrino
Ubiquemos al sobrino. ¿Qué grado sería? A ver, ayudemos a Aldo. No llega al sobrino, ¿verdad? Porque mi hermano es el segundo grado de consanguinidad y por lo tanto sus hijos ya serían un tercer grado. El sobrino no está impedido, ¿correcto? Muy bien, no está impedido. Muy bien, chicos. Así es. Seguro que Aldo es sobrino, ¿no? Por eso está preguntando. Exacto, José Morales. Por ahí va el tema, ¿no? Por eso les mencionaba. No solamente estamos hablando del impedimento, o sea, estamos hablando del impedimento, pero hay situaciones que pueden ser, como menciona su compañero, de repente escandalosas para la prensa, o que pueden ser hasta un cierto grado una falta de ética del trabajador, pero no están incurriendo en los impedimentos que la norma establece. Otra cosa que también hay que tener en cuenta es que cuando a veces los trabajadores, por ejemplo, en especial los trabajadores del Poder Judicial, regreso a la pregunta que por allí su compañera me hizo. Si yo soy trabajadora del Poder Judicial, no tengo poder de decisión, estaría impedida. Y nosotros dijimos, bueno, en realidad sí estarías impedida porque eres una servidora y la norma establece que si eres servidora no podrías participar en los procesos de la entidad. Pero en otra entidad podría participar. ¿Y sabes qué te debería preguntar en ese caso? ¿Qué es lo que dice tu código interno de ética del trabajo? Si es que ustedes, por ejemplo, como funcionarios del Poder Judicial pueden contratar. Los funcionarios del Poder Judicial están impedidos de realizar actividad económica, si mal no recuerdo, ¿cierto? Y no porque la ley de contrataciones lo prohíba, sino porque su misma ley orgánica lo establece, ¿ya? Entonces, hay que tener en cuenta este tema. Tu compañero Aldo me pregunta si es que tengo el artículo claro. Todo lo que estamos hablando es en relación al artículo, todo lo que estamos hablando es en relación al artículo número 10, ¿ya? Así es que, por favor, pueden verificarlo. Yo les envié con Joana el tubo, no sé si lo tienen, déjenme buscarlo para poder compartirlo. Ahí está, perfecto, Carlos, muchísimas gracias. Muy bien. Carlos. Listo, Carlos. Entonces, ya no lo comparto. Si pueden descargarlo, por favor, sería excelente porque ya lo pueden tener ahí. El artículo que estamos trabajando es el artículo número 10. Hola, hola. Hola. Joana. Hola. Que apaguen el Netflix de por ahí porque hay acá una interferencia, por favor. Ya, listo, chicos, vamos retomando entonces. Listo. Hablemos entonces de otros impedimentos que establecen también en el artículo 10. Puedes verificar, Aldo, en el artículo número 10, el tema de los impedimentos que se extiende hasta el cónyuge y los parientes en segundo grado de consanguinidad o afinidad. Recordemos también entonces, ya hemos visto en el ámbito total, es decir, que en ningún proceso de contratación pueden realizar contratos, en el ámbito de su sector, que es el caso de los ministros, después de 12 meses de dejar el cargo, tenemos en el ámbito de su, en el ámbito de, un segundito, en el ámbito de la jurisdicción, en la entidad, y además tenemos un impedimento adicional, en el ámbito de la contratación que se esté realizando, en el mismo procedimiento que se esté realizando, ¿ya? ¿Quiénes están impedidos en este procedimiento de selección que se esté realizando? Las personas naturales o las personas jurídicas
que intervengan directa, que tengan una intervención directa en cualquiera de las siguientes actuaciones. La determinación de las características técnicas. ¿Quiénes determinan las características técnicas? ¿Quiénes determinan las características técnicas? El área usuaria, correcto. Entonces, perfecto. En ningún trabajador, ya sea hablando de los trabajadores, o aquí se refiere la persona natural o jurídica. ¿Por qué creen que está este impedimento separado de... ¿por qué no está, mejor dicho, en el impedimento que acabamos de ver sobre los trabajadores de la entidad, ¿no? Si finalmente es el área usuario. Porque en realidad aquí estamos en el supuesto en el que la entidad podría haber contratado a un tercero, sea alguna persona natural o jurídica, para que pueda realizar la determinación de las características técnicas, o de repente la determinación del valor referencial o el valor estimado, ¿ya? Asimismo, para la elaboración de los documentos del proceso de selección. ¿Quiénes elaboran los documentos del procedimiento de selección? Los miembros del comité. Acuérdense que el comité puede ser también así es. El comité también puede ser una persona independiente, ¿no es cierto? Que no sea necesariamente un trabajador de la entidad. Puede haber contratado un experto independiente para que realice la parte del comité, ¿correcto? Tampoco pueden participar en el proceso de contratación aquellas personas naturales o jurídicas que hayan intervenido en la conformidad de los contratos derivados de dicho procedimiento de selección. Entonces, ninguna de estas personas pueden participar en el proceso de contratación que está relacionado al trabajo que hicieron. Sergio, pregunta Sergio, o en la elaboración de perfil, allí tenemos un ratito. ¿Qué hacemos con la elaboración de perfil? Justamente en la elaboración de perfil lo que se hace es las características, en este caso técnicas, de lo que se va a poder de repente trabajar, ¿no es cierto? Ejecutar hacia el futuro. Fíjense que la norma me establece una excepción. Solamente en los contratos de supervisión no está aplicado a esta prohibición. ¿A qué se refiere? Si yo como consultor he sido contratado para elaborar el expediente técnico de obra, por ejemplo, ¿ya? Cuando salga ese proceso de contratación, yo no podría participar como ejecutor de obras, pero sí puedo participar como supervisor, porque yo lo he elaborado y quién mejor que yo para poder supervisar, ¿ya? En el caso de la elaboración de perfil, cuando hablamos que es, creo que ahora el SNIP me parece que ha cambiado un poco, ¿verdad? Porque antes en el caso de la elaboración de perfiles teníamos el perfil, el de prefactibilidad, el de factibilidad. Cuando era uno consecutivo de otro, no se puede participar en el mismo procedimiento porque ya hiciste el anterior, ¿ya? Hay que ubicarnos entonces en esa parte de la norma. Muy bien, entonces tenemos el proceso de contratación. Vamos aquí a ver, a analizar un poquito este primer caso para ver qué opinión nos merece. Un funcionario público, titular de una entidad, ¿sí? Director regional de Transportes y Comunicaciones de Ayacucho, al día siguiente de haber dejado el cargo, ¿puede contratar con el Estado en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado? A ver, espero sus respuestas. No, sí, ¿y por qué? ¿Puede? Porque está dentro de los 12 meses después, ¿cierto? ¿Cuál es el impedimento que se le aplica? No sé si ya tienen a la mano el tubo, no sé si lo han logrado bajar. ¿Podrían indicarme en qué literal se encuentra este impedimento? Ah, no se puede abrir, ya, muy bien. Yo les voy a decir entonces, estamos hablando del funcionario público, ¿no es cierto? ¿En qué literal nos encontraríamos? Estamos hablando de el literal D. Correcto. O el titular, perdón, el titular E. Perfecto, Jorge, el titular E, ¿no es cierto? Los titulares de instituciones u organismos del Poder Ejecutivo, ¿ya? ¿Y por qué les quería mencionar? Porque fíjense lo siguiente.
Dice, luego, les voy a leer por favor para todos. Dice, los titulares de las instituciones o de organismos públicos del Poder Ejecutivo, los funcionarios públicos, empleados de confianza, servidores públicos con poder de dirección, y los gerentes, dice, el impedimento se aplica para todo proceso de contratación durante el ejercicio de su cargo. Luego de culminado el mismo, hasta 12 meses después, solo en la entidad a la que pertenecieron. ¿Qué dicen ustedes? Y ahora la respuesta sí, ahí está, su compañero acaba de colocar ahí todo el... ¿Y ahora su respuesta seguiría siendo la misma? Ajá, ¿no es cierto? A la pregunta habría que hacerle otra pregunta, ¿no es cierto? Dependería. ¿Y de qué va a depender? Así es, depende entonces en dónde realice la contratación, ¿no es cierto? Del ámbito, correcto, porque está después de los 12 meses. Por eso es que les mencionaba entonces, para eso les he puesto justamente el caso, para poder saber que van a haber casos en los que el impedimento después de los 12 meses se va a limitar, ¿ya? Hemos hecho precisión que solamente en el caso del presidente, el vicepresidente, los congresistas, los jueces supremos y los titulares y miembros de los organismos colegiados son 12 meses mientras dura el ejercicio y 12 meses después, para todo. De los demás, cada uno va teniendo sus peculiaridades. Así es. En la Dirección Regional de Transportes, correcto. Muy bien, chicos. Y en los 12, y luego los 12 meses siguientes, solamente, exacto, Alberto, como usted lo menciona, de acuerdo a lo que establece el literal E, sería 12 meses después solo en la entidad. ¿Ya? Muy bien. Muchas gracias al compañero que copió el texto. Vamos a seguir trabajando con su apoyo entonces cuando le pida que coloque el texto, por favor. Listo. Tenemos otro más. Otro impedimento, y este impedimento ya se establece en el artículo. Perfecto, hacemos una clase conjunta un día con su compañero, no hay problema. Y en el literal I encontramos otro impedimento. Dice, en el ámbito y tiempo establecido para las personas señaladas en los literales precedentes, o sea, todo lo que hemos hablado del presidente, de los congresistas, de los ministros, de los alcaldes, de los regidores, de los funcionarios, de los servidores, de todas las personas que hemos hablado en cada uno de los supuestos que hemos mencionado, ¿sí? Están también prohibidas, dice, las personas jurídicas en las que tengan o hayan tenido una participación individual o conjunta al 30% del capital o patrimonio social dentro de los 12 meses anteriores a la convocatoria. ¿Ya? Entonces, ¿a qué se refiere? Por allí en algún momento alguno de sus compañeros preguntó esto, ¿no? ¿Qué pasa si tengo 0.5% de acciones? Entonces no hay problema, porque la norma justamente está permitiendo que sea hasta el 30% de participación, ¿ya? Entonces, las personas jurídicas en las que tengan o hayan tenido, incluso dice hayan tenido, ¿ah? Ejemplo, ¿ustedes se acuerdan del serrucho o de qué quiere ejemplo, Sergio? A ver, ustedes en alguna vez me imagino que escucharon, sí, Jorge, sí, lo sé. ¿Ustedes alguna vez escucharon este problema que tuvo el congresista, creo que era Guay, no recuerdo el apellido, pero era un congresista que tenía una empresa familiar justamente de impresoras, que tenía todo el negocio de las impresoras y no sé qué asunto. Resulta que cuando él fue elegido congresista, vendió incluso sus acciones y dijo, ¿sabes qué? No quiero saber más porque yo voy a ser congresista y ya se acabó. Entonces empezó a ser congresista, pero ya había participado en un montón de procedimientos de selección y seguía ganando incluso, ¿no? No sé si ya se acuerdan. ¿No es cierto? Gagó era, ¿no es cierto? Gagó, correcto. Entonces él decía, ¿no? Pero yo ya
no tengo porque ya vendí todas mis acciones, pero sin embargo, resulta que esas acciones las había vendido de manera, o sea, hace poco tiempo. Cuando fueron esos procesos de selección, él seguía siendo representante, no representante, sino accionista, porque tenía participación en estas empresas. Y en ese entonces, el porcentaje de participación, incluso, si mal no recuerda, era el 5%, porque ahora son 30%, ¿no? Ya por lo menos es algo más. Antes simplemente era el 5%, ¿ya? Entonces bastaba con que la persona tenga el 5% y con eso ya estaba impedido. Yo creo que a raíz de todos estos escándalos que tuvieron normalmente personas mediáticas, la norma se ha arreglado convenientemente, ¿no? Para que pueda seguir teniendo participaciones, pero que esas participaciones no superen el 30%. Entonces, lo que te establece la norma es que, perfecto, puede ser que tú tengas tu empresa familiar y lo que sea, pero tu participación no puede superar el 30% y además este impedimento tiene que versar también sobre antes de la convocatoria, 12 meses antes de la convocatoria. Es decir, tendrías que esperar 12 meses después de haber vendido tus acciones para recién tu empresa pueda participar con el Estado y no perjudiques el tema del impedimento. ¿Ya? A eso se refiere entonces con las personas jurídicas en las que tengan o hayan tenido una participación individual o conjunta superior al 30% del patrimonio o del capital. ¿Correcto? Me pongo 29%, ha dicho Jorge en otras palabras. Bueno, vea, sí, pero recuerden que tiene que ser 12 meses, pues, ¿no? Ahí está, ¿no es cierto? Está bien proactivo, Carlos. Ahí ha colocado entonces el ámbito, ¿cierto? En el ámbito y tiempo establecido para las personas, ¿correcto? ¿Quiénes? Aquellos en que hayan tenido una participación individual o conjunta por el 30% y hasta 12 meses anteriores a la convocatoria. Muy bien. El otro impedimento es el impedimento que lo encontramos en el literal J. ¿Y qué es lo que establece este impedimento? En el ámbito y tiempo establecido para todas las personas que ya hemos visto, las personas jurídicas sin fines de lucro en las que aquellas participen o hayan participado como accionistas o miembros de sus consejos directivos dentro de los 12 meses anteriores a la convocatoria, ¿ya? Listo. En este caso también entonces no se permite la participación de aquellas personas jurídicas que no tengan fines de lucro. Sabemos que hay personas jurídicas que no tienen fines de lucro, ¿no? Que se constituyen así. Una ONG, por ejemplo, es una persona jurídica que no tiene fin de lucro. También podría ser que estén integradas por esas personas, tampoco pueden participar con el Estado. ¿Ya? Muy bien, allí está entonces el literal J, que está direccionado para las personas jurídicas, por ejemplo, también, ¿no? No podrían... ya, pero en los que, o sea, no es que esas personas estén impedidas, ¿ah? Sino es que están impedidas si es que una de las personas de los que hemos hablado tienen participaciones superiores al 30%, ¿ya? Si es que no tienen, pueden realizar su actividad, porque acuérdense que hemos visto que los impedimentos son solamente aquellos que estamos mencionando, ¿ya? Recuerden que estos impedimentos son aquellos impedimentos que se extienden en razón de que las personas participan en, en esas personas. Tenemos el literal K, y el literal K menciona que están prohibidas también las personas jurídicas, integrantes de los órganos de administración, apoderados o representantes legales, sea cualquiera de esas personas de las que hemos hablado, ¿ya? ¿Ya? Son de las personas que hemos mencionado, que sean integrantes, órganos de administración, etc. O sea, si yo, vamos a imaginar, soy congresista, ¿ya? Aquí ya no estamos hablando de participación, ¿ah? Puede ser que yo no tenga ninguna participación, pues no tengo acciones, pero sin embargo soy, por ejemplo, el apoderado o soy el representante legal, ¿correcto?, de esta empresa. Si yo tengo el impedimento, en las empresas en las que yo soy integrante, soy administrador, soy representante legal, etcétera, esas personas jurídicas también estarían impedidas para contratar con el Estado, ¿ya? Muy bien. Muy bien.
Y también las personas naturales que tengan a estas como apoderados y representantes. Yo, Victoria Pérez, yo quiero que mi apoderado sea algún congresista, pues, para que él me represente, ¿no? No está participando como él, porque el apoderado actúa en nombre y en representación de. No es que él tenga de repente alguna acción en mi empresa, sino es que es mi apoderado, ¿no es cierto? Entonces, no, en este caso, si es que pasara eso, entonces mi empresa estaría impedida para contratar con el Estado por el hecho de tener como apoderado a una persona que está impedida. Gracias, Alberto. Muy bien, entonces para poder, en este caso, aplicarle el impedimento. ¿Les queda claro, verdad? Entonces, si es que alguna de esas personas que hemos hablado que tienen el impedimento forma parte de las personas jurídicas a pesar de no tener participación, pero forman parte de, por ejemplo, de sus órganos de administración, son apoderados, representantes, también estarán estas empresas impedidas, porque están jalando el impedimento de esas personas que ya se encuentran, valga la redundancia, impedidas. Tenemos el impedimento señalado en el literal L. Carlos, por favor, copia el impedimento. Muy bien, tenemos el impedimento L entonces. También están impedidas las personas que estén inhabilitadas para contratar con el Estado. ¿Y quiénes están inhabilitadas para contratar con el Estado? Inhabilitadas o suspendidas. ¿Quiénes son aquellas empresas inhabilitadas? Las inhabilitadas o suspendidas son aquellas empresas que luego de un procedimiento administrativo sancionador a cargo del Tribunal de Contrataciones han sido sancionadas con alguna de estas sanciones, con una inhabilitación o con una suspensión. Recordemos que la inhabilitación o que la suspensión en todo caso se da cuando le aplican una multa y el proveedor no paga esa multa. En todo caso, no va a estar inhabilitado, pero sí va a estar suspendido hasta que realice el pago de la multa. ¿Ya? Muy bien. Ese es entonces el impedimento del literal L, ¿verdad? En todo proceso de contratación, las personas naturales inhabilitadas, suspendidas para contratar con el Estado, que incumplieron, dice incluso, el plazo de entrega, ¿cierto? Vamos a seguir dando lectura a lo que menciona acá ¿Está completo, Carlos? Ya, muy bien. Muy bien, entonces ya sabemos quiénes están impedidos también, ¿no es cierto? Esas personas tampoco puede realizar la contratación, ¿ya? Aquí hay que mencionar algo importante, ¿ya? Hay muchas entidades, hay muchos funcionarios que me han preguntado lo siguiente. Doctora, tenemos un proveedor, que este proveedor la vez pasada nos ha fallado, nosotros le hemos resuelto el contrato, es una empresa que nunca cumple, nos hace perder el tiempo realmente y finalmente terminamos resolviendo el contrato. Yo ya no quiero que participe, tiene incluso un procedimiento sancionador que está en trámite. Y yo tengo otro proceso de selección y se ha inscrito. ¿Puedo restringirle la competencia? ¿Puedo decirlo yo un ratito? Tú estás en un procedimiento sancionador y por lo tanto yo no quiero poner en riesgo mi proceso de contratación. ¿Podríamos hacer eso? ¿Podríamos hacer eso o no? No, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Claro, que aún no está sancionado. Y además por algo importante que les dije al inicio de esta sesión, los impedimentos tienen que ser estrictamente los que están señalados en la norma. Y en ninguna parte de la norma dice que está prohibido de participar aquel proveedor que no cumplió un contrato, etcétera, etcétera, ¿cierto? Menciona que sea proveedor sancionado. Por lo tanto, no estaría dentro de esos ámbitos de impedimento. Correcto. De ninguna forma se le puede prohibir. ¿Ya? Igual otra consulta que normalmente me hacían es la siguiente. Doctora, tenemos un proveedor que está impedido para contactar con el Estado, que lo acaban de sancionar. Ya no le pago si es que lo han sancionado porque lo han inhabilitado. ¿Qué opinan ustedes?
Igual, exacto, se le va a cancelar igual porque no tiene nada que ver, ¿no es cierto? El tema de la ejecución contractual, la entidad y el contratista ya han asumido compromisos. ¿Qué pasa con este contratista que es sancionado después de haber suscrito un contrato? Simplemente tendrá que empezar a cumplir su sanción, pero la relación contractual adquirida con la entidad no se va a ver perjudicada de ninguna forma. De manera tal que el contratista deberá seguir cumpliendo sus obligaciones y por ende la entidad también deberá cumplir con las obligaciones a las que se obligaron, ¿ya? Así es un impedimento para contratar. Ya, su compañera dice, pero hay algunos que cambian de RUC para participar, para ellos tampoco hay impedimentos. Pero lo que pasa es que ¿cómo van a cambiar de RUC? O sea, ¿te refieres? A ver, pensando en el ejemplo que su compañera menciona, ¿ya? Hay algunos que cambian de RUC para participar. Solamente podría ser en el caso de las personas jurídicas, porque las personas naturales, el RUC va a ser siempre el mismo porque es nuestro DNI más 2 dígitos que nos agregan. En el caso de las personas jurídicas hay un impedimento específico que señala que no pueden participar aquellas empresas que sean la continuación, derivación o que hayan utilizado cualquier forma societaria para invadir una sanción. Vamos a entrar a ese impedimento ahora. Tampoco van a poder participar y les voy a explicar ahorita. Claro, cuando cambien de razón social no van a poder participar. Vamos a ver en qué impedimento nos encontramos aquí. Los impedimentos del literal M y el N señalan que tampoco pueden participar. En el caso de la M, en el caso del literal M tenemos a lo siguiente, ¿ya? No pueden participar las personas que hayan sido condenadas en el país o en el extranjero. ¿A quién se refieren? A Odebrecht, ¿no es cierto? Porque Odebrecht tenía una sanción en el extranjero. Creo que en Estados Unidos tenía una sanción por haber cometido delitos, ¿no es cierto? Ok. Bueno, dice que no podrá participar en ningún proceso de selección las personas condenadas en el país o en el extranjero mediante sentencia consentida o ejecutoriada por delitos de concusión, peculado, corrupción de funcionarios, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias o equivalentes, ¿ya? Entonces, ninguna de esas personas que tengan una sentencia consentida podrían, en este caso, participar en el procedimiento de selección por alguno de estos delitos. Vamos a imaginar que ustedes fueron trabajadores de una entidad pública y a ustedes los han sentenciado por corrupción, ¿ya? A uno de ustedes. Entonces, no podrían, con esta sanción, con esta pena consentida, no podrían participar con el Estado porque quedarían, en definitiva, vetados, ¿ya? Ok. Y el impedimento se extiende a las personas que directamente o a través de sus representantes hubieran admitido y o reconocido la comisión de cualquiera de esos delitos. Y adicionalmente la norma también menciona, en realidad debería ser un delito, lo que menciona su compañero Aldo, ¿no? En realidad la norma no lo establece, ¿ya? O sea, no menciona un plazo. A diferencia de los otros tipos, en este tipo no menciona un plazo. Entonces se debería entender que mientras dure la sanción, no va a estar, en este caso, mientras dure el tema de la pena, no podría participar con el Estado, pero porque no está extendiendo, ¿no? Solamente dice que no esté sentenciado, no menciona un plazo realmente. Tenemos el literal N, así que podríamos constituir, no es una inhabilitación, ¿eh? Recordemos, solo por una cuestión de términos, no, una inhabilitación no es un impedimento, la inhabilitación es un impedimento, pero el impedimento no es una inhabilitación, porque la inhabilitación es aquella condición que te da el Tribunal de Contrataciones y te dice, tú estás inhabilitado para contratar con el Estado, ¿ya? Ok. Muy bien. Claro, su compañera dice, es que aparecen los antecedentes penales, entonces si aparecen los antecedentes penales probablemente tenga que durar, o sea, para siempre, ¿no? Un impedimento permanente, salvo que se excluya luego este impedimento, porque sabemos que la norma va cambiando y podría ser que este impedimento se excluya. Tampoco pueden participar las personas jurídicas cuyos representantes legales o personas vinculadas que hubieran sido condenadas en el país o en el extranjero mediante sentencia consentida o ejecutoriada
igual, por los mismos delitos, ¿no? Concusión, colusión, peculado, corrupción de funcionarios, enriquecimiento ilícito, etcétera, ¿no? O que hayan sido cometidos en otros países, directamente o a través de sus representantes, y que hubiesen admitido o reconocido la comisión de cualquiera de los delitos antes descritos ante alguna autoridad nacional o extranjera competente. Tratándose de consorcios, el impedimento se extiende a los representantes legales o por las personas vinculadas a cualquiera de los integrantes del consorcio. Para mí, estos dos impedimentos, en el caso del literal M y N, son impedimentos que básicamente y claramente se dieron en el contexto de Odebrecht, ¿no? Porque se buscaba de alguna forma impedir que estas empresas, como Odebrecht, que fue una empresa que había sido sancionada en otros países, que había reconocido delitos de corrupción en otros países, y nosotros como Perú le dimos las puertas abiertas para que él pueda participar sin ningún problema, cuando en realidad debió haber estado impedido para contratar con el Estado. Por eso es que precisamente la norma especificó que aquellas empresas que hayan sido sus titulares, etcétera, hayan sido sancionados con sentencia consentida o que incluso hayan reconocido la comisión de esos delitos ante entidades nacionales o extranjeras, deben estar impedidos para contratar con el Estado. Y aquí pasa un tema, porque incluso habla de consorcios. Y acuérdense que Odebrecht estuvo consorciada con ¿qué empresa peruana? Con una empresa, una de las más grandes, que ahora ha cambiado de nombre para cambiar la imagen. Vamos a ver si es que los peruanos olvidamos rápido eso. Yo creo que sí, ¿no? Porque nos olvidamos de todo. ¿A qué empresa me refiero? ¿Con qué empresa grande peruana se consorció? Graña y Montero, correcto. Entonces podríamos decir que ese impedimento incluso le aplicaba a Graña y Montero, ¿no? Porque estamos hablando de que es una consorciada. Muy bien. ¿Cómo se conocen los antecedentes penales o internacionales? Buena pregunta. Esos antecedentes definitivamente se van a pedir ante los consulados, probablemente para que hagan los trámites. Ahora, recordemos algo, ¿ya? En el caso de los impedimentos, sucede algo muy curioso. Hay algunos comités que me han dicho lo siguiente, pero doctora, ¿y cómo voy a saber yo si es que esa persona que vino a participar, que vino a presentar sus sobres o sus ofertas, está impedido? Yo tendría que hacerle un árbol genealógico o ponerme a investigar para saber si es que esta persona está impedida o no. No se preocupen ustedes como funcionarios, es decir, no se preocupen si no tienen responsabilidad, pues, ¿no? Si no sabían. Evidentemente, no vamos a decir que era mi cuñado y yo no sabía que era mi cuñado, pues, ¿no es cierto? Ahí el impedimento está claro, incluso hubiera sido materia de renunciar a la designación de comité. Pero en el caso de que ustedes como comité no pudieran reconocer esos temas, no nos preocupemos, porque para eso las bases del procedimiento de selección establecen una declaración jurada en la que el mismo participante está declarando, bajo juramento, que no está impedido ni inhabilitado para contratar con el Estado y que además se somete a cualquier trámite de fiscalización posterior. Por lo tanto, este documento, al tener carácter de declaración jurada, si es que yo lo firmo y finalmente sí estaba impedido para contratar con el Estado, se cometería la infracción de haber presentado un documento falso o un documento con información inexacta. Y el hecho de presentar documentos falsos o con información inexacta es una infracción tipificada en la norma como causal de una sanción, es decir, de otra inhabilitación, inclusive podría ser, en este caso, una sanción definitiva, ¿ya? Así es. Y adicionalmente, del tema penal que le podría acarrear en la vía correspondiente, ¿no es cierto? Pero hablando del tema administrativo, quedamos con el tema de la sanción. Muy bien, así es. Entonces, tenemos ese impedimento en el literal M y en el literal N, ¿verdad? Esos impedimentos específicamente señalados para aquellas personas, ya sean naturales o las personas jurídicas que hayan sido sentenciadas por esos delitos, como lo conocemos, estos delitos como delitos contra la administración pública, ¿no es cierto? Concusión, colusión, el peculado, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, etc. ¿Sí? Eso es lo que se ha pretendido regular con estos literales M y N. Voy a tomar un poquito de agüita.
Un ejemplo de tráfico de influencias. A ver, ¿ustedes se acuerdan del caso del hermanito? ¿Sí? Así es, ¿no? Que le dice, oye hermanito, por favor, haz tal cosa. Eso es un tráfico de influencias. Por ejemplo, vamos a imaginar que yo soy el titular de la entidad, ¿ya? Y su compañera Shirley es el presidente del comité. Y yo la llamo a Shirley y le digo, oye Shirley, ¿sabes qué? Mi comadre, que no tiene ningún impedimento contigo, está participando en el proceso de selección, por favor, por ahí ve apoyándola, ¿no? O qué sé yo, pues acelera su trámite. Eso es un tráfico de influencias. Estás influenciando o estás utilizando la influencia o el poder que tienes para obtener un beneficio que podría ser irregular o no irregular, ¿no es cierto? Pero estás obteniendo algo por lo que tú, por el cargo que tú tienes, por el poder que tú tienes. Eso es un tráfico de influencia. Así es. Que está bastante institucionalizado, ¿no? Es muy común. Yo creo que los peruanos nos hemos acostumbrado a hacer cosas que están prohibidas, pero que se han vuelto pues parte de, y es muy común que se utilice el famoso padrinazgo, pero en realidad es un delito, ¿cierto? Pero como nosotros lo hemos institucionalizado como una costumbre, creemos que no es un delito, pero en efecto, cualquier tráfico de influencia que se produzca para obtener un beneficio o una ventaja es un tráfico de influencia, ¿ya? No, porque el sector privado tiene sus normas privadas, pues el sector privado no pasa nada. Listo. Muy bien, chicos. A ver, dice, si un funcionario va a pedir el titular también comete tráfico de influencias. Si es que el titular lo ha enviado, claro, pues, porque podría ser no directo, pues indirecto. Si es que lo ha enviado, sí, porque no estoy utilizando mi propio cargo, pero lo estoy enviando a alguien, ¿no? Eso se tendría que aclarar, así es, porque él es sujeto activo, está en todo caso sujeto pasivo. Está en este caso utilizando a otra persona, pero con su recomendación, pues, ¿no? O llévale tú esta cartita, pero el original, quien está enviando el mensaje es esa persona. Muy bien, tenemos entonces el literal O, y aquí tenemos lo que nos preguntaba por allí su compañera, ¿no? Pero ¿qué pasa con aquellas personas que están sancionadas, pero que de una manera muy sabia buscan sacarle la vuelta a la norma y por allí pueden constituir otra empresa? Fíjense lo que establece este impedimento O. Las personas naturales o jurídicas a través de las cuales, ¿no es cierto?, por razón de las que le representan, la constituyen o es alguna otra circunstancia comprobable que sean continuación, derivación, sucesión o testaferro de alguna otra persona que se encuentre impedida para contratar con el Estado, independientemente de cualquier forma jurídica empleada para eludir dicha acción, tales como fusión, escisión, reorganización, transformaciones societarias, etc. ¿Ya? Es decir, yo como empresa, si a mí ya me sancionaron, yo tranquilamente antes lo hacía, ¿no? Pues como ya me sancionaron, antes mi empresa se llamaba Los Ágiles SAT. Pues mañana cambiamos de razón social y vamos a hacer Los Agilitos SAT, ¿cierto? Pero finalmente seguimos haciendo las mismas actividades, tenemos los mismos representantes, tenemos en este caso, es prácticamente la misma empresa. Entonces, para este caso, estaría inmersa en este impedimento del literal O, ¿ya? Muy bien, ahí tenemos el impedimento del literal O que su compañero Carlos ha tenido la amabilidad de compartirnos. Muy bien, tenemos aquí el impedimento del literal P. En un mismo procedimiento de selección, ya las personas naturales o jurídicas que pertenezcan a un mismo grupo económico conforme se define en el reglamento, ¿ya? ¿A qué se refiere cuando hablamos del mismo grupo económico? ¿Conocen alguna empresa? No, grupo económico. A ver, ¿conocen ustedes algún grupo económico? A ver, Grupo Interbank.
Por ejemplo, ¿qué otra empresa tenemos como grupo económico? Grupo Romero, Grupo Gloria, ¿no es cierto? Aliport, etc. Muy bien, a eso se refiere. Entonces, esas personas naturales o jurídicas que conformen un mismo grupo económico no pueden participar en el mismo procedimiento de selección. ¿Por qué creen que, en qué se justifica este impedimento? ¿En qué se justificaría este impedimento? Díganme ustedes, en el principio de competencia, ¿no es cierto? Les voy a dar lectura además lo que dice el reglamento en la parte de definiciones a lo que define como grupo económico. Grupo económico es el conjunto de dos personas, ya sean naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, conformadas con por lo menos dos de ellas, donde alguna ejerce el control sobre las demás o cuando el control corresponde a una o varias personas naturales que actúan como una unidad de decisión. Eso es el grupo económico. Es decir, son varias empresas, pero que realmente comparten el tema de dos o más personas que comparten la forma societaria, ¿no es cierto? El control sobre las demás. ¿Por qué? Justamente como dice por ahí su compañero, por la competencia. Porque si son el mismo grupo económico, están representando los mismos intereses y por lo tanto no habría, ya, un ejemplo dice, a ver, vamos a ponerles un ejemplo, ¿ya? Tenemos una empresa, vamos con el Grupo Gloria. ¿Cuáles son las empresas del Grupo Gloria? Tenemos, a ver, las empresas del Grupo Gloria. O algunas empresas de algún grupo que ustedes conozcan para poder... La empresa Gloria tiene 3 empresas, por ejemplo, se me ocurre. Nestlé, okay, correcto, Nestlé tiene otra empresa que puede ser, a ver, por ahí está, Bonlé y Alicor, no sé si también es Alicor dentro de Gloria, pero bueno, ahí están las 3 empresas, Nestlé, Bonlé y, por ejemplo, Alicor. Y yo voy a comprar algún producto. Estas 3 empresas, como pertenecen al mismo grupo económico, no pueden participar en el mismo procedimiento de selección porque no van a competir, no va a haber competencia. Por lo tanto, si quieren, pueden participar los 3 juntos conformando un consorcio o si quieren puede participar cualquiera de ellos, pero no pueden participar los 3 de manera independiente. Es decir, cada uno presenta su oferta. Eso no está permitido. ¿Entendieron? Exactamente. Porque su competencia va a ser una competencia imperfecta, porque no va a haber competencia realmente, ¿no es cierto? Entonces, si quieren participar, pueden hacerlo, pero si quieren, lo hacen una sola de ellas o todas consorciadas. Claro, por ejemplo, en el caso de Abra será muchos casos, ¿no? Tenemos, mientras más oportunidades tengamos, mejor, van a decir, ¿no es cierto? No importa, yo tengo 3 empresas que pertenecen al mismo sector, al mismo grupo económico, mi empresa tiene 3 empresas y participan las 3. Eso está prohibido, porque estamos limitando la competencia. Muy bien. Todos los impedimentos se controlan en realidad todos los impedimentos se controlan con la declaración jurada. Así es. Así es, Grupo Graña, todos los grupos, pues no pueden participar, sus empresas individuales no pueden participar. Muy bien, tenemos el impedimento del literal Q. Carlos, por favor, el impedimento del literal Q, mientras busco aquí la norma. A ver, su compañero dice, doctora, es una consulta, en el caso de que no sea un grupo económico,
sino dos personas jurídicas, en la que una es el esposo y la otra es la esposa, ¿habría un impedimento? ¿Qué dicen ustedes a ver a la consulta? ¿Qué dicen ustedes en la consulta hecha por su compañera? ¿Qué consideran ustedes respecto a lo que menciona su compañero? A ver, dice, no son grupos económicos, pero es un esposo y una esposa. Ya, ok, pueden firmar los dos, pero siempre y cuando la empresa esté a nombre de los dos, porque podría formar una empresa sola la esposa o el esposo, ¿no? No necesariamente, podría ser una empresa individual de responsabilidad limitada, no participa el esposo. Y si son convivientes, igual. O sea, yo creo que ahí no aplicaría el impedimento en realidad, porque el impedimento nos hablan de dos o más personas, es decir, para que sea grupo económico, les vuelvo a repetir, hemos visto en el tema de las definiciones que hablan de dos o más personas, ¿no es cierto? Por acá lo acabo de leer otra vez, a ver. Vamos a encontrarlo en el anexo de definiciones. Dice, por lo menos dos de ellas. Entonces, los dos tendrían que estar en una y otra empresa, ¿no? Para poder hacer que estén en la misma grupo económico. Pero si yo tengo mi empresa individual, responsabilidad limitada, y probablemente mi esposo también tenga otra empresa, no habría ningún inconveniente, ¿ya? Recordemos, la sociedad conyugal no es un grupo económico en principio. O sea, la sociedad conyugal como tal, ¿no? Porque yo puedo formar una empresa. Yo puedo tener mi empresa, puedo estar casada, tengo mi sociedad conyugal, pero puedo tener una empresa en la que solamente sea accionista y solamente figure yo. ¿Sí? Muy bien. Tenemos entonces el otro impedimento que su compañero lo colocó aquí. Vamos a darle lectura. Pero te has pasado el cuño, saltaba el O. Por favor, hay que estar un poco más atentos. ¿No está faltando el literal O? ¿P? A ver, ¿en cuál nos hemos quedado? En el Q, ¿verdad? No, está bien, Carlos, sí estás atento. Ok, nos falta entonces el literal Q. Aquí lo ha copiado su compañero el literal Q. En todo proceso de contratación, menciona, ¿no es cierto? Las personas que estén inscritas, y aquí tengan cuidado, en el registro de deudores y de reparaciones civiles, el REDERECI. ¿A qué se refiere con estos deudores de reparaciones civiles? Por ejemplo, cuando los funcionarios públicos cometen algún delito, la entidad los puede demandar, ya sea en la vía civil o en la vía penal, dependiendo de cuál sea su interés, pero puede solicitar una reparación civil por el daño que han originado. Y esa reparación civil tiene que, en este caso, esa orden de la reparación civil tiene que registrarse en este registro de deudores. Si son deudores en este registro civil, no van a poder participar en las contrataciones con el Estado. Tampoco pueden participar aquellos abogados que se encuentren dentro del registro de abogados sancionados por mala práctica profesional y que además estén en el Registro Nacional de Sanciones y Destitución y Despido por el tiempo que establezca la ley de materia, así como los otros registros creados por ley que impidan contratar con el Estado. Por ejemplo, al funcionario lo han destituido de la empresa, de la entidad del Estado, porque anteriormente cuando estaba la Contraloría han sancionado a muchos funcionarios, ¿no? Los han despedido. Entonces, en este caso, esas personas tampoco podrían contratar con el Estado porque tienen ya el impedimento que la misma norma lo establece. Al respecto, por aquí he puesto, me parece una opinión, que es la 233 del año 2017, que si gustan la pueden revisar para complementar este tema de los impedimentos, ¿ya? Y dice cualquier otro registro creado por ley que impidan contratar con el Estado. Muy bien, tenemos el siguiente impedimento. Estos impedimentos, ¿ya? Que son adicionales, tenemos el R también, el S y el T, ¿no es cierto? A ver, vamos a ver aquí, Aldo no, Carlos, ¿verdad? ¿Copias el R? Ok, ahí va a copiar su compañero el R.
Eso también ya lo hemos visto, ¿no es cierto? Las personas jurídicas cuyos integrantes formen o hayan formado parte de un proveedor sancionado. No lo hemos visto, ya. Antes de entrar a la lámina, vamos a ver el literal R, que ha copiado aquí su compañero. De las personas jurídicas o nacionales o extranjeras que hubieran efectuado aportes a organizaciones políticas durante un proceso electoral por todo el periodo del gobierno representativo y dentro de la circunscripción en la cual la organización política beneficiada con el aporte ganó el proceso electoral al que corresponda. No digo, todas las modificaciones a la norma se van dando con nombre propio, ¿no? ¿Y qué nombre tiene? Así como los impedimentos del literal M y N estaban dirigidos a empresas como Grandi Montero, a empresas como Odebrecht, que contrataron a pesar de que tenían sanciones en otros países. Este literal R, ¿a qué caso en específico nos estamos refiriendo? A casi todos los partidos políticos, ¿verdad? Financiamiento de los partidos políticos, exacto. Todas las empresas extranjeras o jurídicas prácticamente habrían encontrado allí un negocio redondo porque aportan para las campañas políticas, pero evidentemente luego piden o cobran el favor, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que han dicho, ok, puedes aportar, no hay problema. Vamos a ver mientras no haya prohibición del aporte, pero eso sí, estás impedido de participar para contratar con el Estado. No vas a poder participar en estos procedimientos de selección, ¿ya? Muy bien. Luego tenemos entonces el literal S. Por favor, Carlos, te agradecería que lo copies allí para que tus compañeros lo puedan tener. Ya no van a ver aportantes fantasmas otra vez. Van a tener que ver aportantes fantasmas. Así es. Así es. Entonces, Carlito, por favor, el S. Muy bien, el literal S, por favor. Ahí está el S. En todo proceso de contratación, siempre que cuenten con el mismo objeto social, las personas jurídicas cuyos integrantes, acá está la lámina, formen o hayan formado parte en la fecha en la que se cometió la infracción de personas que estén sancionadas, ¿cierto? Muy bien. Carlitos, tiene que ser completo, ahí está. A ver, vamos a darle lectura aquí. Entonces, en todo proceso de contratación, siempre que cuenten con el mismo objeto social, las personas jurídicas cuyos integrantes formen o hayan formado parte en la fecha en la que se cometió la infracción de personas jurídicas que se encuentren sancionadas administrativamente con inhabilitación temporal o permanente para participar en los procesos de selección. Un ejemplo. Vamos a hacer a ver, dice, este impedimento también es aplicable para las personas jurídicas que en este caso se encuentren, a ver un segundito porque no voy a leer acá todo, ahí está acá. Para las personas jurídicas que se encuentren, cuyos integrantes se encuentren sancionados. Por ejemplo, yo tengo dos empresas. La empresa Constructores del Norte y la empresa Constructores del Sur. Pero las dos son mis empresas, ¿cierto? Muy bien. Resulta que la empresa Constructores del Norte participó en un procedimiento de selección, presentó documentos falsos y fue inhabilitada para contratar con el Estado. Entonces, la empresa Constructora del Norte está sancionada. Y yo podría decir, bueno, como la empresa Constructora del Norte está sancionada, ahora voy a participar en otros procesos con la empresa Constructora del Sur porque ella no está inhabilitada. Pero un ratito, la norma establece que sí están inhabilitadas, ¿por qué? Porque los integrantes, siempre y cuando los integrantes hayan formado parte en la fecha en la que se cometió la infracción de esa persona sancionada. Si estas dos empresas tienen los mismos integrantes, o al menos uno de ellos, ¿sí? En la fecha en la que se cometió la sanción, entonces también esa otra empresa con la que comparten los mismos integrantes de la empresa, también
estará inhabilitada para contratar con el Estado. Ya, ok, muy bien. Y seguimos leyendo exactamente, ¿no? Luego dice, en ese mismo literal, establece que para el caso de los socios, accionistas y participacionistas o titulares, el impedimento es aplicable siempre que su participación individual sea conjunta o superior al 30% del capital patrimonial, del patrimonio social y por el tiempo en que la sanción se encuentre vigente. Correcto. De manera automática. No necesita que tenga otra inhabilitación u otro procedimiento, simplemente porque están compartiendo los mismos integrantes. Incluso este artículo menciona quiénes son los integrantes, ¿no es cierto? Dice que se entiende por integrantes a los representantes legales, integrantes de los órganos de administración, socios, accionistas, participacionistas o titulares, ¿no es cierto? Cualquiera de ellos que por mala suerte estuvo en la otra empresa en la fecha en la que cometió la sanción, la infracción, así luego cambie o sea, renuncie, por ejemplo, eso es lo que hacen a veces muchas empresas, ¿no? Como tengo el ejemplo que les puse, tengo estas dos empresas, ¿ya? Y tengo estas dos empresas, y como ya sé que esta empresa ha sido sancionada, entonces mejor hago que renuncien los integrantes para que ya no formen parte de la otra empresa. Pero allí la norma les pone un candadito, ¿no? ¿Cuál es ese candado? Siempre que formen o hayan formado parte en la fecha en la que se cometió la infracción. El candado es en la fecha en que se cometió la infracción. Porque puede ser que me sancionen hoy día y yo mañana mismo digo, ay, no, ¿sabes qué? Renuncias de la otra empresa y la dejo así libre, ¿no? Pero por eso dice, si es que yo fui, por ejemplo, accionista en las dos empresas, automáticamente ese impedimento ya le aplicó. Si yo renuncio mañana, ¿ok? Puede ser que yo renuncie a esa empresa a la que esté inhabilitada, pero si yo estuve, en este caso, como accionista en la fecha en la que se cometió la infracción, entonces este impedimento va a perseguirme. Muy bien. Así es. Los dos datos importantes serían en la fecha de la comisión de la infracción y que además no tengamos más del 30%, ¿cierto? Cuando no pasa ello, no habría ningún problema en el tema de la contratación. Entonces son las personas públicas. Muy bien, eso también tenemos, me parece, otro literal, me parece que es el literal T. Con ese terminamos. Uy, ya nos pasamos ya de la hora. ¿Eh? Terminemos rapidito, ya si no con cargo a que la siguiente clase la podamos terminar ya con los supuestos que nos están faltando. ¿Ya? Listo, chicos. Cualquier consulta, cualquier duda, muy bien, ya ahí está el literal T, ¿no es cierto? En todo proceso de contratación, personas naturales y jurídicas que se encuentren comprendidas en la lista de organismos multilaterales de personas y empresas no elegibles para ser contratadas, ¿ya? Muy bien. La siguiente clase, entonces, reforzamos esta última literal que no lo estamos viendo completamente, y también cuál sería la consecuencia de que las empresas, a pesar de que tengan esos impedimentos, contraten con el Estado, ¿ya? Nos vemos entonces, chicos, la próxima clase, el día jueves. Muchísimas gracias por su atención. Como siempre, hacen ustedes que la clase sea más amena. Gracias, Carlos, por tu apoyo. Y gracias a todos ustedes, chicos, por haber participado de manera activa en este módulo, en esta sesión número 6. Nos vemos entonces el día jueves para la sesión número 7. Buenas noches, chicos.